Te vamos a platicar un poco más sobre las reuniones que obispos del estado de Guerrero tuvieron con líderes criminales, tratando de pactar la paz, una tregua entre estas organizaciones. Y sobre esto le preguntaron al presidente en su conferencia de Acapulco, más allá de lo que ya le dimos a conocer, le preguntaron en específico si respaldaría dichas negociaciones. Dijo que sí. Bueno, dijo que lo ve bien, pero que nada de acuerdos que concedan impunidad ni privilegios. Así lo dijo. ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera para que sigan estas conversaciones? ¿Estaría presente? Lo vemos bien, lo vemos muy bien. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Pero bueno, no entiendo cómo podrían los obispos conceder este tipo de cosas. En realidad lo que han hecho pues, es tratar de platicar con estas organizaciones para que pues depongan las armas, por lo menos no se enfrenten entre ellas. En todo caso, vamos a platicar un poco más de esto con Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones. ¿Cómo está, Roberto? Me da gusto saludarte de nuevo. Muy bien, gracias, Pascal. Igualmente un gran gusto. Oye, mencionó el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, que esto fue, digamos, esto lo hicieron los obispos de Guerrero eh, por instrucciones de Roma, del Papa. ¿Cómo ves esta intervención? Bueno, mira, es preocupante que el Estado mexicano no esté a cargo de establecer la paz en todo el país y de que haya conflictos en donde cualquier organización, no necesariamente parte del gobierno o del Estado mexicano, tenga que intervenir para ver si logran algo que el gobierno no está haciendo. Ujú. En este caso se trata de las autoridades religiosas de una iglesia, de la Iglesia Católica, pero digamos, podría ser de cualquier iglesia, de cualquier otra organización. Y es grave porque obviamente estamos hablando de instituciones que no necesariamente tienen la autoridad política ni la autoridad policial o militar para poder intervenir en este tipo de casos, ¿no? Lo que estamos viendo es un estado fallido, digo, claramente un estado fallido, Ujú. incapaz de atender el problema central de seguridad de esa región, ¿no? En particular. Sí, decía yo en la mañana que mi primera pregunta es ¿por qué los obispos sí pueden dar con los líderes criminales y el Estado no? Sí, claro, bueno, eso es la primera pregunta que nos tenemos que tratar de contestar. Obviamente es una pregunta retórica porque todos sabemos que las autoridades deberían de saberlo y seguramente saben dónde están, pero son incapaces de hacer algo porque hay una política general que ha dejado que las organizaciones criminales hagan lo que quieran, ¿no? Simple y sencillamente no hay intervención del gobierno o del Estado en general, ¿no? Entonces, obviamente es un problema muy serio, ¿no? Además de que aquí estamos entrando al problema de la soberanía, ¿no? Es decir, se supone que el Estado mexicano es soberano y tendría que ser soberano en materia de la regulación de la seguridad. Y ahora tenemos autoridades que además nos dicen que vienen desde la Santa Sede, desde el Vaticano, con instrucciones desde allá Ujú. o con el permiso desde allá para intervenir en algo que en principio no tendrían por qué estar interviniendo porque no es su labor, ¿no? Ahora, todos sabemos que las iglesias procuran la paz y eso es, por supuesto, siempre bienvenido, Ujú. pero ciertamente no es su labor tratar de disminuir una violencia Ujú. que simple y sencillamente no se ha podido disminuir con ruegos y con oraciones, ¿no? Que es más o menos lo que sugirió el presidente de la República desde hace 6 años o 5 años y medio, en donde dijo que había que hablar con los papás y las mamás de los delincuentes, o que con
llamados morales y religiosos iban a estar en paz, ¿no? Y obviamente pues eso no sucede, ¿no? Claro. Es- ¿En qué momento tú que conoces, digamos, que conoces también a la Iglesia católica, en qué momento toma el Papa o qué está pasando por la cabeza del Papa cuando le pide a sus obispos que busquen a los líderes delincuenciales para ver si pueden pactar la paz? Bueno, a ver, hay una eh, hay un continuo flujo de información entre los obispos de todo el mundo y la Santa Sede. Cuando hay problemas más serios, obviamente la Santa Sede presta particular atención. México es un país de importancia para la Santa Sede, para el Vaticano, digamos. Y obviamente los obispos seguramente eh, pi- pidieron algún tipo de consejo o asesoría a la propia Santa Sede para saber qué hacer, Ujú. porque aquí, contrariamente a otros países, no están acostumbrados a intervenir, ¿no? O sea, precisamente porque hemos tenido una historia en donde el Estado hacía su trabajo, las iglesias hacían su trabajo por su lado, cada quien Ujú. en lo que le correspondía, ¿no? Pero aquí las iglesias, obviamente, ante la incapacidad del Estado de actuar y de intervenir, seguramente pidieron un consejo a la propia Santa Sede, y seguramente la Santa Sede les dijo, pues sí, hagan lo posible por intervenir, que haya algo de paz ahí que no está siendo garantizada por las autoridades competentes, ¿no? Entrecomilladas autoridades competentes, por supuesto, ¿no? Sí, hay Ahora, hay un problema, antecedentes. insisto, de soberanía, Sí, porque se supone que el Estado es el que tiene que tener el control de la seguridad, sí. del ejercicio de la fuerza, y en la medida que entran otras organizaciones, sea la iglesia o sea otras, pues simple y sencillamente lo que estamos viendo es un Estado inexistente, ¿no? Un Sí. Estado que ya no es soberano y que tienen que entrar otras organizaciones a, digamos, a disputar o de alguna manera complementar esa soberanía. Y obviamente la soberanía en principio no se puede distribuir, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es un ejercicio en donde uno se pone a pensar, bueno, ahora la población de Guerrero, después de esto, pensará, bueno, ¿a quién acudimos para resolver los problemas? Si el gobierno no sirve, no funciona, entonces otras organizaciones son las que nos están dando resultados o que nos pueden dar Ujú. soluciones. Y lo mismo sucede con las organizaciones criminales, ¿no? Es decir, cuando la población se da cuenta que los que tienen la autoridad, los que establecen la justicia, los que hacen, organizan y desorganizan las cosas, son las organizaciones criminales, la población termina por acudir a esas organizaciones para pedir cualquier cosa, ¿no? Entonces el Estado desaparece, simple y sencillamente, ¿no? Pues sí, por un lado la población, digamos que va a pedir apoyo a las organizaciones criminales y por otro lado la iglesia, pues haciendo una tarea de pacificación o de intento de pacificación que le correspondería al Estado. Así es. Y como la iglesia, cualquier otra organización puede sustituir o suplantar el Estado ahora, ¿no? El Estado está inexistente, ¿no? Ujú. Es un Estado fallido, no existe y no pone el orden que tiene que haber ahí. Entonces, obviamente, pues ante los vacíos políticos, los vacíos se cubren y hay que decir que el gobierno de federal, la 4T, lo que ha hecho es ha tenido una política muy ambigua respecto a lo religioso y por lo tanto también muy ambigua al papel que le corresponde a las iglesias, no nada más a la católica, al conjunto de iglesias en este tipo de asuntos, ¿no? Muy ambigua Entonces, en lo religioso y muy cuando le ambigua en preguntan la al seguridad presidente o también. está de acuerdo en esto, sí, sí, está bien que participen y entonces ya aquella idea de nosotros nos encargamos de esto y las iglesias de lo otro, Ujú. ya queda completamente disuelta y la idea de la separación Estado-Iglesia, Sí. pues empieza a diluir, ¿no?
y todos los, digamos, construidos durante 150 años, Sí. Con un Estado que estableció la separación Estado-Iglesia en 1859 y con un Estado laico que tenía muy claro cuál era su función y cuál era la de las iglesias. Eso ya quedó simple y sencillamente diluido. desapareció, ¿no? Pues Roberto, te agradezco mucho el tiempo, te mando un abrazo. Igualmente. Gracias Roberto Blanco.